Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso Fundamentos de la Programación Base de Datos. En esta segunda parte vamos a estar simplemente tocando lo que es SQL. Si bien en la primera parte hablamos acerca de los fundamentos de las bases de datos, en este vamos a tocar mucho más ya la parte de ejemplos o la parte de práctica, lo que es el lenguaje declarativo estándar, conocido como SQL. Si bien comenzamos haciendo con un ejemplo de un caso de estudio que lo dejamos en la última parte del video, era un caso de estudio de ventas de producto y hicimos un diseño conceptual que era muy rápido. Pronto estaremos haciendo un curso específicamente solamente de diseño conceptual de base de datos. Este curso va a ser muy importante si tú ya estás comenzando a trabajar con frameworks. Este curso te va a poder ayudar mucho y liberar muchos conceptos de cómo poder modelar el mundo real. Pero en este, como fines educativos, estamos haciendo simplemente SQL. Ahora, de un anunciado de esto, del mundo real que nos rodea, hemos tenido un caso de estudio y hemos modelado. Ya tenemos un modelado de cómo debería ser nuestra base de datos. Este mismo modelado debemos llevar lo que es a código SQL. Y es eso el objetivo de este curso. Llevar este diseño conceptual a una base de datos real. Entramos en nuestro ambiente, pero antes de esto vamos a hacer un repaso y vamos a hacer una explicación para no confundirnos cuando estemos ya entrando a lo que es empezar a hacer el ejemplo. Si bien hay algo que normalmente es habitual confundir esto de que yo me instalé Postgre pero no veo una interfaz gráfica, o me instalé MySQL pero no veo dónde está el icono para levantar la base de datos. Ok. Suele pasar esto. ¿Qué sucede? Normalmente estos software no tienen interfaz gráfica. Estos software están diseñados para ejecutarse en un servidor de Ubuntu Server, que normalmente los servidores de Ubuntu Server no tienen interfaz gráfica. Todo esto se accede a través de la consola. El único que tiene interfaz gráfica, e incluso ya en las versiones recientes ya lo quitaron la interfaz gráfica, es SQL Server. Si bien nosotros podemos distinguir que los servidores de Windows Server tienen interfaz gráfica y los servidores de Ubuntu Server no tienen interfaz gráfica. Vayamos de ese lado. Entonces, si tú te vas a instalar MySQL, el software tú lo puedes instalar, pero MySQL viene con ya una herramienta de interfaz gráfica que debes instalártelo aparte, que se conoce como el Workbench. Es una herramienta la verdad me gusta mucho su interfaz. Pues tienes aquí para crear bases de datos, tienes aquí para crear scripts de SQL o proyectos nuevos. Y es lo que me llama mucho la atención de esta herramienta es que tú puedes diseñar la base de datos directamente aquí. Empiezas a arrastrar tablas, agregar atributos, creas las relaciones entre tablas y vas creando. Es una herramienta muy potente. Recuerda, tú te instalas MySQL primero. Normalmente te vas a instalar MySQL en la versión de consola y este MySQL va a estar corriendo en un puerto. Luego deberías instalarte lo que es Workbench y deberías acceder a través de un usuario root en un puerto correspondiente y deberías conectarte a la base de datos. Lo mismo sucede con esta herramienta que se conoce como con Postgres. Vamos a buscarle la página Postgres, pgadmin. Postgres también es una base de datos, pero esta base de datos no tiene interfaz gráfica. Si bien Postgres tiene un software para solucionar este problema, se conoce como pgadmin. Pgadmin tiene también la misma forma que lo que vimos anteriormente, tiene para crear base de datos a través de la interfaz gráfica, monitoreo, ya y hay una parte donde tú puedes agregar directamente consultas SQL, que es lo que nos interesa, si lo logramos ver aquí, por ejemplo acá. Aquí está haciendo queries, revisando los queries. Por ejemplo, en esta parte está agregando una consulta SQL. El objetivo de este curso es que nosotros podamos aprender a manejar el SQL. Que no tengas miedo de que una vez pasado este curso y comprendamos muy bien, no tengas miedo de ir a cualquier base de datos. Normalmente lo que sucede con esto mucho es que te dicen, te enseño SQL Server, pero tú, porque aprendiste SQL Server, no te vas a sentir capaz de no ir a lo que es a MySQL o a Postgres.
Ahora, ¿qué es lo que se hace normalmente con esto? Por ejemplo, cuando hay unos proyectos que ya están con una base de datos, suponiendo que se encuentran con Postgres, una base de datos Postgres, entonces necesitan migrar esta base de datos lo que es a MySQL. Si bien el lenguaje original de esto es SQL, pero cada uno de estos gestores de base de datos hace unas pequeñas modificaciones o agrega algunas características especiales al SQL. Y eso es algo que lo hace diferente a SQL de uno del otro. Pero en sí, el lenguaje original es SQL que se va a ejecutar. Por ejemplo, SQL Server tiene una forma diferente de ejecutar lo que se llama los procedimientos almacenados y los disparadores. Y de la misma vez que no va a ser de la misma forma. Por ejemplo, el de SQL Server, el lenguaje se llama SQL Translation. SQL Transas. Es el lenguaje original de ese nombre. Pero si bien todo esto lleva SQL, entonces para crear cualquier procedimiento almacenado o trigger, entonces se usa el lenguaje de transas. Ya creas, empiezas a programar, ya agregas lógica en este lenguaje. De la misma forma también tiene el Postgres. Eh, Postgres, de la misma forma tiene Postgres, tú también puedes crear procedimientos almacenados. Ellos lo conocen como funciones. Agregas aquí una función, puede ser un procedimiento almacenado, puede ser un disparador, pero el concepto es el mismo. Un procedimiento almacenado es el mismo concepto, lo que significa para Postgres se va a significar lo mismo para SQL Server. De la misma forma con MySQL. Tú igual puedes crear aquí procedimientos almacenados, puedes crear cursores o puedes crear disparadores. Es el mismo concepto en cualquiera de estos gestores de base de datos, solo que tiene una diferente forma de escribirlo en código. Bien, con esto aclarado, nosotros vamos a usar en este ejemplo algo que se conoce como DataGrid. DataGrid es una herramienta para administrar base de datos. Puedes usar la versión de paga, perdón, la versión free de 30 días. DataGrid se puede conectar a diferentes bases de datos y no discrimina. Tiene lo que más me gusta es que puedes hacer el autocompletado de código. Tiene su ayuda de autocompletado es muy bueno, es lo que más me gusta. Si bien tú puedes descargarte Postgres y puedes usar el administrador, te recomiendo que comiences a usar el SQL Server, que es lo mismo. La interfaz de SQL Server te sería de esta misma manera. Una vez que termines de instalarlo, lo primero que vas a hacer es crear un nuevo script y empezamos a escribir código SQL en esta pantalla blanca. No debería ser diferente a ninguna otra base de datos. O puedes comenzar a través de MySQL, que puedes hacerlo a través de la interfaz. Si bien lo vimos aquí, puedes venir a esta opción de crear script, vas a crear un SQL, un archivo SQL y empezar a escribir código. Puede que MySQL, lo que puede ser que MySQL tenga su síntesis diferente a los otros gestores. Por ejemplo, un problema muy común de esto es que MySQL, después de una sentencia, te obliga a que tú pongas punto y coma. Y te obliga a que las palabras estén declaradas con minúsculas, todas las que son palabras reservadas. Sin embargo, SQL no te limita a eso. Él te acepta mayúsculas o minúsculas con punto final o sin punto final. Eso es lo interesante. SQL Server es mucho más, se acerca mucho más al lenguaje SQL puro que vamos a hacer nosotros. Ahora, si bien Postgres también te acepta, pero también tiene algunas reglas que debemos cumplir si vamos a hacer el código de Postgres, que es, creo que todas las palabras reservadas deben ser declaradas con mayúscula. Eh, por eso una de las razones por la cual vamos a usar esta herramienta. Esta herramienta lo que hace es, te va a manejar el SQL puro y él, dependiendo del gestor que tú te encuentres, puede ser Postgre o MySQL, él lo va a ejecutar porque él ya sabe, ya conoce cuáles son la forma correcta, la síntesis correcta de cada uno de estos gestores y él lo va a ejecutar y lo va a convertir, se podría decir de esta forma. Ok, si bien, como les había comentado,
Estas bases de datos no tienen interfaz gráfica. Es por esta razón que yo estoy usando lo que es SQL Server en la versión de contenedores de Ubuntu, lo cual está corriendo en un puerto que yo le he establecido y nos conectamos a través de la interfaz gráfica de DataGrid. El acceso a conexiones a base de datos es, pues, seleccionamos un origen. Si bien tenemos instalado Postgres, él nos va a pedir que nos descarguemos los drivers correspondientes. Los drivers correspondientes es el protocolo de conexión que tiene. Por ejemplo, los drivers vienen para cada gestor de base de datos, son diferentes. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí el de SQL Server, el de SQL Server, yo ya tengo los drivers y ya tengo las conexiones realizadas. Si bien quiero conectarme a Postgres, cuando tú instalas Postgres te va a pedir que pongas un usuario por defecto, que normalmente es Postgres, es el usuario. En esto ya nos pide que tengamos una base de datos por defecto y el lugar donde está corriendo y el puerto por donde está corriendo. Puede que tengas problemas con los puertos, puede que ya tengas un software corriendo en ese puerto por defecto que viene MySQL. Entonces MySQL o cualquier otro gestor, una de las soluciones que puedes hacer es verificar el puerto donde se está ejecutando, donde se está instalando el software de la base de datos que tú escogiste, y revisar que ese puerto no esté corriendo ningún otro proceso. No tendrías problemas con eso. Y haces un test y verificas la conexión. En internet existen diferentes formas. Bueno, en YouTube existen videos donde explican cómo se realizan este tipo de conexiones. Si bien en este curso lo que nosotros vamos a hacer simplemente es SQL, si tú te instalas el SQL Server, lo cual no necesitaríamos un curso de instalación SQL Server, puedes encontrarlo en YouTube. Sencillamente te ubicas en esta sección de crear un script. Lo mismo con MySQL. Te buscas en la sección de crear un script, tendrías una vista en blanco y donde podamos empezar a escribir código, que sería de la misma forma que esto. Espero que con este video hayamos aclarado cómo va a ser nuestro ambiente de trabajo.